que bienvenidos chiquillos, hoy día a nuestra segunda clase de catálogos y manuales de producto. Hoy día vamos a estar viendo algunos componentes para ya empezar a analizar nuestros catálogos y manuales que deberíamos haber encontrado en casa o en internet. Entonces me gustaría partir por preguntarles si encontraron catálogos, encontraron manuales en su casa, ¿pudieron encontrar? Yo tengo un manual físico y el catálogo fue online, porque no tenía ningún catálogo físico. ¿Y usted, Jordan, encontró? No, profe, nada, porque vivo al borde del mundo y encima me tienen encerrado. No, pero tiene que buscar, mire, busque en cosas que tenga en su casa. De seguro cuando compró a lo mejor no sé, una juguera, una batidora, una Ya, como de ese estilo. secadora, incluso un secador de pelo, todos en su mayoría traen un catálogo. Eh, o sea, un manual para usarlo y donde están las instrucciones. Entonces, buscar lo que tengamos disponible en casa. No importa la cantidad de páginas, lo que importa es que tenga, bueno, un poco de contenido. Hay algunos manuales que son bien reducidos, traen 4 páginas, otro es una sola página desplegable. Todo depende de la naturaleza del producto que tenemos. ¿Ya? Cuando son cosas sencillas, incluso, bueno, nuestro celular también en algún momento, cuando lo compramos, si tenemos la cajita adentro, debe venir un manual de uso. ¿Ya? Entonces, Ya sí tengo. sí, la idea es buscar todas las alternativas que tengamos en casa y buscar el que tenga más elementos, el que sea mejor. Si tenemos dos, escoger siempre el mejor. Betsy, ¿cómo le fue con su catálogo y manual? Hola, profe. Tengo un manual, creo, o sea, supongo que es un manual, pero es cortito de un secador de pelo. Ya, sí, sí, Y el catálogo lo andaba buscando por internet porque eso no tenía. ya. El catálogo por internet, bueno, en estos momentos claramente es aceptable y lo podemos utilizar, no hay problema en eso. Sin embargo, hay algo que nosotros vamos a analizar y que quizás al tenerlo de manera digital no lo podemos ver como tangible, ¿cierto? Que es como este librito que yo lo puedo tocar y tiene un lomo. Entonces, ese análisis, cuando yo les pregunte sobre la materialidad, a lo mejor de la tapa, si tiene lomo, eso no le vamos a poder dar respuesta, ¿ya? Porque no lo podemos tocar. También, por ejemplo, si tiene algún efecto, a veces traen un barniz, por ejemplo, solo en ese espacio, o en las letras uno puede notar que brillan respecto al resto del papel. Entonces, esos efectos se pierden al momento de utilizarlo en digital. Pero también en estos momentos es difícil encontrar un catálogo, así que yo voy a omitir esas preguntas para que no tengamos problemas los que lo tengan de manera digital, para que no queden ahí sin puntaje, ¿ya? Pero en general los manuales, ¿cierto? Como este que yo tengo aquí, es fácil encontrarlo en la casa, ¿ya? A veces tienen hartas páginas o pocas. Lo interesante es que este manual tenga tablas, tenga información, tenga ilustraciones, textos, hay títulos, subtítulos y algunos marcadores que son los que están en estos espacios. ¿Ya? Entonces, si su elección tiene pocas páginas, lo importante es que entre esas pocas páginas tenga esos recursos para poder analizarlo. ¿Ya? De seguro los debe traer. ¿Ya? Entonces, buscar ahí en nuestros electrodomésticos, también es una posibilidad analizar si es que tiene vehículo en su casa. De seguro el vehículo también venía con un manual, ¿ya? A veces se ve súper extenso, pero es porque vienen varios idiomas, ¿ya? Pero analizar también ese podría ser una alternativa, ¿ya? En el caso de un manual un poco más complejo o más completo. Entonces, hoy día vamos a estar viendo algunos componentes para ya comenzar a analizar. Tenemos alrededor de 3 clases por delante, donde vamos a ir viendo cada clase algunas cosas y usted la va reflexionando en su casa y confeccionando el informe sobre esas cosas. Y lo vamos compartiendo clase a clase para resolver dudas. Como no todos nuestros catálogos y manuales son iguales, ¿cierto? De seguro alguien va a tener algo que otro no tiene y quiere preguntar cómo analizar eso.
¿Ya? Así que en eso vamos a estar. Voy a compartir la plataforma, ya tengo unos recursos ahí colgados, así que vamos a verlos. Hoy día estamos en nuestra clase número 2, entonces estamos en unidad 1, componentes. En componentes yo ya tengo 2 recursos, uno para revisión individual, la idea es que ustedes lo revise, que es composición, es un video breve donde se explican algunas cosas de cómo se compone una página, y en fundamentos es un PowerPoint que es el que vamos a ver en clase hoy día. Lo voy a compartir aquí. Ahí, no sé si se mueve. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ya. Gracias. Gracias. Sí que sí. Bien, para poder analizar primero nuestro catálogo y manual, estos fundamentos son para ambos. Ambos tienen elementos en sus páginas, ¿cierto? Y partimos por la diagramación. ¿Cómo se estructura una página? Entonces lo que vamos a hacer primero es comprender que no todas las páginas son iguales, ¿cierto? Hay unidad en todas ellas porque todas tienen texto, tienen imágenes, tienen una estructura, ¿cierto? Para organizar, pero cuando tenemos todas las páginas iguales se vuelve una monotonía, ¿cierto? Es monótono como un libro. Si vemos el libro siempre tiene la misma cantidad de texto, siempre emblocado, es un poco fome a veces si no tiene una imagen, y cuando tiene una imagen eso llama la atención y vuelve a capturar al usuario ahí al momento de leer. Entonces, no podemos caer en que todo sea igual en diagramación, ¿cierto? Pero también tenemos que tener variedad, ¿ya? Pero tampoco podemos tener tanta variedad, ¿cierto? Que todas las páginas sean distintas, porque si no se vuelve un desorden. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre la variedad y la unidad, ¿ya? Una composición excesivamente unitaria que siempre sea igual, o una excesivamente dispersa, ¿cierto? No estará equilibrada. Entonces, ustedes, la idea es que entre todas sus páginas busquen dónde está esa cierta unidad y dónde también se produce la variedad. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos diagramando, y aquí empezamos a utilizar una palabra que se llama maquetear, ¿ya? Cuando maqueteamos, ¿cierto?, nuestra diagramación, utilizamos esta especie de layout, ¿ya? Hacemos como un layout de cómo vamos a organizar la distribución de los elementos para diagramar. Es un esquema, es un dibujo, ¿cierto?, que se hace con elementos dentro de un formato de diseño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro manual y medir cuánto mide este manual. ¿Cuánto mide el catálogo de alto y de ancho? Descubrir el formato. Luego de eso vamos a descubrir todos los tipos de diagramaciones que existen dentro de nuestro catálogo, en nuestro manual, tratando de descubrir cuál es el layout que utilizaron, ¿ya? Entonces aquí en este layout se representan las imágenes y los textos. Los textos son estas líneas esquemáticas que están aquí, y las imágenes son representadas por cuadraditos con una X adentro, ¿ya? Ese es como el lenguaje para entender visualmente cómo se organizan los elementos dentro de la página, ¿ya? Entonces, este layout, seguramente si revisamos nuestro manual y nuestro catálogo, en el manual puede ser que sea más fácil y evidente encontrar la diagramación que existe, ¿ya? Porque tiene más texto, ¿ya? Estoy mostrando acá en la cámara bien pequeño. Si ustedes visualizan ahí, quizás es más fácil encontrar a cuántas columnas fue diseñado, ¿ya? Porque tiene bastante información. Y generalmente los textos marcan la diagramación. En cambio, acá en el catálogo, ahí, a ver, ahí sí se puede ver, el catálogo es un poco más libre, entonces es difícil, es un poco más complejo encontrar dónde está la diagramación o cuántas columnas usaron, ¿ya? Entonces, para eso una recomendación es mirar todas las páginas
y tratar de buscar el patrón que se repite, más o menos reconocer la estructura. ¿Ya? Acá yo no voy a dar ninguna diagramación como correcta o incorrecta, sino que es una aproximación, ¿ya? Lo que a usted haya identificado. De repente usted hizo una reflexión y dice, ah, ya, yo creo que este es el patrón porque es el que más se repite, pero eso posiblemente puede que sea así, o yo puedo hacer otro análisis y descubrir otra, ¿ya? Pero la idea es que usted reflexione y trate de encontrar ese patrón, sobre todo en el catálogo, que es un poco más complejo, ¿ya? Entonces, en el layout vamos a reconocer a cuántas columnas está diseñado nuestro catálogo y nuestro manual, ¿ya? Si tenemos 2 columnas, es posible que encontremos estas alternativas de diagramación entre las páginas. Esto es variedad, ¿ya? La unidad está dada por esta estructura construida a 2 columnas, y la variedad está dada por utilizar estas 2 columnas de maneras distintas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos estas 2 columnas, ¿cierto? Son las representaciones físicas, pero es posible también escribir a 2 columnas, utilizando las 2 como si fuesen una, ¿ya? Por ejemplo, puedo poner una foto o bien un texto del borde al borde, ¿ya? También tengo esta otra alternativa, poner un texto o una imagen a 2 columnas y conservar el texto a una columna cada una, ¿ya? Estas son las variedades que podría ir encontrando en ese tipo de layout, ¿ya? También está la diagramación a 3 columnas, aquí tenemos las 3, y tenemos todas estas variedades de diagramaciones que se logran a través de esa de composición que se logra a través de esas 3 columnas. Una columna completa, ahí tenemos bloques, ¿cierto?, de información. Y acá tenemos mucha más variedad, ¿se fijan? A medida que incrementamos la cantidad de columnas, nuestra estructura me da muchas más posibilidades. Entonces, cuando ya tengo demasiada diversidad, ¿cierto? A lo mejor es muy complejo encontrar a cuántas columnas se diseñó. Y si tengo bastante variedad y me cuesta más encontrar el patrón, es posible que esté a 4 columnas porque me entrega una diversidad de formas de disponer la información más amplia, ¿ya? Entonces usted reflexione, ¿se utilizaron 2 columnas, 3 columnas o 4 columnas? ¿Ya? Una buena estrategia también es fotografiar, ¿cierto?, mi manual y catálogo, y a lo mejor en Illustrator yo puedo tratar de identificar lanzando a lo mejor algunos cuadros, ¿cierto?, para reconocer el layout que utilizaron. ¿Se va comprendiendo el tipo de análisis que tenemos que hacer? Sí, profe. Sí que sí. Ya, súper. Entonces, lo primero es reconocer eso, el tamaño, luego el layout que se utilizó. Y cuando utilizamos el layout, ¿cierto? Cuando vamos analizando nuestras páginas, que podemos encontrar ahí, ¿cierto?, bastante diversidad, generalmente en la portada no hay una estructura de diagramación. Ya a veces las portadas son diseñadas de manera libre, ya no corresponde a la estructura del diseño de portada con las interiores. Las interiores son un poco más estructuradas, ¿ya? Y generalmente la estructura la empezamos a encontrar en las páginas interiores, donde se encuentra mayor información. Entonces, también tenemos algunos elementos que rompen la estructura, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunas páginas diagramadas a 2 columnas, pero tenemos esta que pareciera que está a 3 columnas, ¿cierto? Entonces, es posible también que nosotros definamos un layout para las páginas izquierdas y para las páginas derechas, ¿ya? O bien definamos 2 tipos de estructura y que esas estructuras se van mezclando dentro de la diagramación completa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 3, ¿cierto? Acá tenemos nuevamente 2, acá tenemos 3. Entonces, ahí hay que buscar cuál es la que más se repite, ¿ya? Si ustedes creen que hay 2 que predominan, identifique las 2, ¿ya? Porque las diagramaciones igual son una guía, pero no son tan rígidas, ¿ya? La idea es que entre más nosotros respetamos esa estructura, mejor equilibrada queda la composición. Pero debido a esta variedad, a veces uno rompe la estructura, como esta, por ejemplo. Yo creo que esta rompe la estructura que estaba diseñada, ¿ya? Para poder dar ahí un
un efecto distinto, ¿ya? Entonces, seguramente se van a encontrar con esos casos, ¿ya? La idea es reflexionar que siempre hay una estructura detrás cuando uno diseña este tipo de productos u objetos de comunicación, ¿ya? Entonces, tratar de reconocer eso y también reconocer cuál es la variedad que se va dando entre las páginas. No sé, a lo mejor esta puede ser una estrategia que se repite constantemente, o la mitad hacia arriba es a 3 columnas y a 2 columnas, y la mitad hacia abajo es a 3 columnas. Eso también puede ser una mezcladita ahí la diagramación, ¿ya? Y aquí, claro, aquí tenemos otro ejemplo y podemos decir que hay un patrón aquí que se repite, que es, por ejemplo, 2 columnas o bien 3 columnas. Vemos aquí, por ejemplo, puede ser que esta página esté diseñada a 3 columnas, porque aquí hay una fotografía que está a 2 columnas, una fotografía que está a 1 columna y un texto que está a 1 columna, ¿ya? También podemos ver que tenemos 2 columnas aquí, ¿cierto? Pero en algunos casos esta información se coloca de forma completa, como acá, donde tenemos la foto, ¿cierto? Abarcando todas las columnas. Entonces hay que tratar de descubrir la estrategia que hay. Hay algunas páginas que pareciera que se repitieran, por ejemplo, esta es parecida a esta. Acá también hay una estrategia similar, ¿cierto? Acá tenemos 2 columnas, que podría ser similar a esta porque también el texto está puesto en las 2 columnas también. Acá está 3. Entonces, buscar esos patrones, ¿ya? Eso nos permite ir teniendo variedad, pero también unidad. ¿Ya? Aquí tenemos distintas formas también de disponer la información. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos claro? Sí. Por lo menos sí, perfecto. Ya. Ahora, dentro de toda esa diagramación, ¿cierto? De esa retícula para disponer información, a veces tenemos algo que también se llaman módulos, ¿ya? Aparte de estar dividido por las columnas, que son estas divisiones horizontales, hay divisiones verticales, ¿ya? En este ejemplo es más fácil reconocerlo. Por ejemplo, acá tenemos un módulo y aquí tenemos un texto que está a 2 columnas y 2 módulos, ¿ya? Porque ha tomado el espacio horizontal, ¿cierto? Que son 2, y ha tomado estos 2 módulos, ¿ya? Y aquí tenemos una fotografía que está a 6 módulos porque ha tomado 6 espacios, y está a 3 columnas porque utilizó las 3 columnas, ¿ya? Entonces ese es un lenguaje que uno empieza a utilizar como coordenadas, ¿ya? Cuando uno diseña, dice, ya, esta foto la voy a poner a 1 columna y voy a utilizar un módulo. Eso quiere decir que va a ser de este tamaño, ¿ya? Entonces, tratar también de reconocer si hay una estructura reticular, modular ahí para organizar la información. Fíjense que a veces estos módulos también corresponden a textos, ¿ya? Si bien no respeta el espacio entre módulos, ¿cierto? Respeta a veces el espacio entre módulos hacia abajo. Por ejemplo, si yo tengo un texto, tratar que el texto a lo mejor podría haber terminado aquí y haber dado un espacio y continúa hacia abajo. ¿Ya? Eso es hilar un poco más fino en la diagramación. En este texto eso no se respeta, pero si vemos en los ejercicios siguientes, puede ser que aquí haya una especie de módulos que se empiezan a utilizar para obtener más información, ¿ya? O organizar la información. Hay que tratar de encontrar esos espacios. No siempre es fácil, chicos, así que si se sienten confundidos en el análisis, no se preocupen, traten de encontrar un patrón que se haya utilizado, ¿ya? Esto es criterio de ustedes. Pensemos que acá estamos tratando de descubrir cómo pensó el diseñador cuando hizo esto. Si el diseñador no fue muy prolijo y no siguió bien la estructura,
obviamente no vamos a encontrar fácilmente el patrón, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes consideren esto porque cuando ustedes diseñan, tienen que usar ese patrón porque les va a ayudar a crear una composición equilibrada, ¿cierto? Y va a tener mejor armonía y se va a percibir mejor por el usuario también, ¿ya? Ese es el fin que tiene utilizar estas diagramaciones, ¿ya? Reconocer ahí los módulos. Ahora, todo esto tiene nombre, así que importante aquí poner atención, estos son los márgenes, ¿cierto? El margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo, ¿cierto? Aquí, y el derecho. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de elementos que vienen, ¿cierto? Que se ven así abiertos de 2 páginas, este margen se llama exterior, que va por el borde de la hoja hacia afuera, exterior izquierdo, exterior derecho, exterior superior, exterior inferior, margen interior, ¿ya? El margen interior tiene una percepción distinta porque se suman, ¿cierto? El margen que va hacia allá y el margen que va hacia acá. Entonces, el margen que existe entre las páginas, ahí, no siempre es el mismo margen que se utilizó al lado izquierdo y derecho de la página, ¿ya? Del izquierdo y derecho exterior, ¿ya? Porque acá estos márgenes actúan en conjunto, y si son demasiado amplios, ¿cierto? Se ve vacío. Entonces, generalmente este es más grande junto con el exterior que los interiores, ¿ya? Pero hay un caso ahí, una salvedad, que si mi libro, ¿cierto? O catálogo es muy grande, tiene muchas páginas, yo debo considerar un espacio de separación interior mucho más amplio, porque cuando se cree este lomo, al abrirlo, ¿cierto? Se va a restar espacio por la forma en que tiene el lomo, ¿ya? Por eso es que las enciclopedias, ¿cierto? Puede ser que al medio utilicen un espacio más amplio, por esto de que tiene que ser empastado, ¿cierto? Y el pliegue que se forma se puede comer parte del texto, ¿ya? Pero cuando son objetos de comunicación con menos páginas, puede ser que sea un poquito más junto este espacio porque se visualiza en conjunto las 2 páginas, ¿ya? Entonces eso hay que considerarlo cuando diseñamos también, ¿ya? Y también hay que considerar que cuando también diseñamos un objeto que tiene muchas páginas, como podría ser nuestro catálogo, idealmente los márgenes de afuera, estos, deben ser bien amplios también, ¿ya? Entonces, por eso a veces uno ve unos libros gigantes que tienen muy poco texto al medio, ¿ya? Y es porque también uno tiene que sujetar el libro, ¿cierto? Sujetar el soporte, y yo utilizo mis dedos, y con esto, ¿cierto? Yo, si lo sujeto con mis dedos, voy a tapar, ¿cierto? El elemento o lo que voy a leer. Entonces, tengo que darle espacio suficiente al usuario para que lo pueda sujetar, ¿cierto? Entonces no le puedo poner información tan al borde, ¿ya? Eso es como una consideración al momento de diseñar. Depende del catálogo que tengamos. Si el catálogo tiene 1000 páginas, claro, tengo que dejarle un margen exterior más amplio, ¿ya? Entonces la idea es que ahora reflexionemos cuáles son los márgenes que utilizó el catálogo y cuáles son los márgenes que utilizó el manual, ¿ya? Y dibujamos y ponemos la medida ahí para que yo me pueda hacer una idea de qué tipo de manual y catálogo tiene, ¿ya? El espacio también entre las columnas, este espacio que se da aquí, por ejemplo, este espacio que se da acá, todos los espacios que se reconocen entre columnas se llama medianil, ¿ya? Es importante utilizar ese concepto porque el programa de InDesign, que es el programa que vamos a utilizar para diseñar, lo define así también. Medianil le va a preguntar, ¿cuánto quiere de medianil? Entonces, usted sepa que se refiere a este espacio entre columnas, ¿ya? Y el espacio que existe entre los módulos, que no es este espacio, ¿ya? No es el espacio vertical, sino que es el espacio horizontal, ¿ya? Este espacio se llaman líneas de continuidad,
Ya generalmente estas líneas de continuidad están dadas para poder continuar la lectura, ¿ya? Para entender que esto va hacia abajo y luego va hacia arriba, o cuál módulo continúa con cuál, o dar una continuidad entre estos flujos de espacio, entre este espacio, este otro espacio, ¿ya? Cuando uno trabaja finamente la diagramación, las líneas de continuidad sirven mucho para poder diseñar de manera más detallada una composición. ¿Ya? Ayudan a organizar también los elementos. Por ejemplo, seguramente aquí a las 4 columnas, aquí debe haber una composición modular. Y estos son los espacios de línea de continuidad, que es como una especie de laberinto, que me va ayudando a recorrer la composición. ¿Ya? Para eso sirven estas líneas que se llaman líneas de continuidad. ¿Sí? Bien, vamos a ver aquí ciertos tipos de diagramación y tenemos análisis de la portada. Importante también es identificar, ¿cierto?, si tiene lomo, que en realidad aquí algunos podrán hacer este análisis, otros no, si lo tienen digital. Ver también esta unidad y continuidad respecto al diseño de la portada y contraportada. Y aquí tenemos este ejemplo de esta pintura, ¿cierto?, que aparece aquí, que continúa por el lomo y continúa hacia la contraportada. ¿Ya? Eso le da continuidad y una sensación como de un todo al usuario que tiene en sus manos el catálogo. ¿Ya? Esto también es similar como a los libros, las memorias corporativas, etc. En la portada generalmente encontramos datos como el nombre, la marca, la fecha, si es que estamos hablando de una memoria, ¿cierto? En el lomo también volvemos a encontrar repetido el nombre del catálogo, la marca, y en la contraportada de un catálogo específicamente, aquí no hay información porque esta es una memoria, pero en un catálogo podemos encontrar a lo mejor nuevamente la marca, datos de contacto de la empresa, sucursales de la empresa, página web. A veces encontramos datos sobre la impresora, ¿cierto? La imprenta que fabricó esto, y algún dato corporativo, ¿ya? Es solamente corporativo lo que hay detrás, ¿ya? Y la portada habla sobre la línea de productos que se está ofreciendo, o el año de este catálogo, porque también podría ser de un año, o el nombre del producto. En el manual también uno tiende a encontrar el nombre del producto. Por ejemplo, acá es una lavadora, podemos encontrar la marca, podemos encontrar algunos códigos para la variedad de tipos de lavadora que son compatibles con esta instrucción, ¿ya? Porque de repente hay manuales que no solamente son para un producto, sino que son para varios, ¿cierto? Porque es el mismo modelo. Se puede colocar alguna instrucción, por favor lea este manual, guárdelo, etcétera, alguna instrucción de ese tipo, y si en el manual se pone el título, manual, ¿ya? Para que el usuario sepa que este es un manual. En el catálogo no siempre encontramos el texto que dice catálogo, ¿ya? A veces uno lo puede encontrar, otras veces hace referencia solamente al nombre del producto, ya que en su mayoría, pero el manual generalmente dice manual, ¿ya? Para que el usuario entienda que aquí está el instructivo. En la contraportada volvemos a encontrar datos de la empresa, a lo mejor algunas sucursales, y generalmente lo que se encuentra acá son los datos de atención al cliente, fonoayuda, algo sobre la póliza puede ser también, ¿ya? Pero siempre referido como a los datos técnicos de contacto, ¿cierto? Por si uno tiene dudas para poder resolver sus problemas, ¿ya? En cambio acá en las sucursales para poder comprar en el catálogo, ¿ya? Entonces esas reflexiones también hágalas de la información, tanto como del diseño, ¿ya? ¿Qué es lo que trae la portada? ¿Qué trae la contraportada? ¿Por qué es importante reflexionar sobre eso? Porque nosotros después vamos a construir un manual y vamos a construir un catálogo. Entonces cuando a uno le dicen, crea un catálogo, uno empieza a pensar, ya, ¿pero qué le voy a poner? ¿Qué información? Entonces estos son requerimientos de información que son pertinentes para un catálogo y un manual.
todos los catálogos y manuales llevan más o menos la misma información porque es lo que se requiere para poder llegar al usuario, ¿ya? Entonces, todos los manuales dicen manual, ¿ya? Eso es importante. Dentro de los diseños, también vamos a reflexionar sobre la gráfica, ¿ya? La coherencia gráfica. Eso quiere decir que vamos a reflexionar sobre las tipografías, sobre los colores que estamos utilizando, y aquí yo les muestro cómo se da una coherencia gráfica cuando hablamos del concepto de coherencia gráfica entre soportes comunicativos. Por ejemplo, acá tenemos una especie de catálogo, pensemos, acá podemos tener una guía, ¿cierto? Acá podemos tener a lo mejor acá dice visitas guiadas, acá dice este tiempo no sueño, esta es parte de la página web, aquí hay una especie como de manual, estos pueden ser folletos informativos, etc. Pero si vemos, constantemente hay una idea, primero de un color que se repite, que es el color celeste, en degradado, en algunas partes no está degradado, pero sí las pelotitas tienen sombra y eso también le da una especie de degradado también. Tenemos esta idea de las pelotitas que se empiezan a repetir, formando las letras o formándose como texturas. Entonces, esos elementos que se empiezan a repetir pueden variar, pero siempre tienen que ser como de la misma línea, ¿cierto? Siempre tiene que ser como la misma idea, siempre la misma pelotita que se repita, ¿cierto? De distintas formas. Eso le da unidad, porque siempre es la pelotita y el color celeste, pero también le da variedad porque no siempre está aplicado igual. Hay distintos conceptos. Acá las pelotitas forman letras, acá las pelotitas forman una figura, acá las pelotitas se volvieron texturas, ¿ya? Y el color siempre se empezó a repetir. El que se ve distinto es este, ¿ya? Y en general el manual siempre es un poquito distinto porque es más barato de producir, entonces ¿qué hace uno? Le quita el color. Entonces acá, ¿qué estrategia se usó? Se invirtió el color ahora lo tienen las letras, que es el mismo celeste, y el fondo se transformó en color blanco. Y si se fijan, tiene una textura de pelotitas igual, como en opacidad, ¿cierto? Entonces el manual generalmente uno lo puede encontrar en un formato que es más fácil que es más barato de producir. Entonces la coherencia aquí se dio de esa forma. Para poder quitarle color, el color se aplicó en las letras, ¿ya? Por dentro puede ser que sea blanco y negro, o bien todo en escala de colores celeste. Generalmente cuando uno imprime, al imprimir le cobran por cantidad de colores utilizados. Por ejemplo, si yo imprimo a 4 colores que son cian, magenta, amarillo y negro, que son los 4 colores, yo puedo conseguir toda la gama de colores, ¿ya? Y esa es full impresión. Pero si yo quiero abaratar costos, yo puedo imprimir bien en escala de grises o en color negro, o bien ese negro lo cambio por un color, ¿ya? Por ejemplo, aquí está en escalas de celeste, ¿ya? Entonces, uno dice ya puede ser en blanco y negro, pero también podría ser en celeste y blanco, ¿ya? Y podría tener un precio similar, no encarece mucho el costo del producto, ¿ya? Entonces, buscar esas alternativas cuando uno diseña para tratar de encontrar la coherencia o no perder la coherencia entre todo esto. Sería raro ver esto a lo mejor en blanco y negro, como que no perdería la coherencia, pero es más coherente de esta forma. Y las pelotitas siguen estando también ahí, ¿ya? Entonces, buscar cómo se da esta coherencia gráfica en el uso del color, en el uso de estas texturas de foto, cómo se da esa coherencia en su manual y en su catálogo. Si alguien tiene la posibilidad de analizar el catálogo y el manual de un solo producto o del mismo producto, mejor todavía porque puede hacer un análisis entre la coherencia de esto junto con esto, cómo son coherentes uno con el otro, ¿ya? Que es como lo que estamos viendo aquí, que estamos comparando distintos soportes con la misma coherencia. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Se entiende por ahí lo que...? Bien, profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí se entiende. Ya, muy bien.
Ahora vemos las tipografías. Fíjense cómo la tipografía también se empieza a repetir, es la misma tipografía. Puede ser que en algunos casos no sea la misma tipografía. Generalmente catálogo y manual deberían tener más o menos la misma, para títulos, subtítulos. Puede ser que el manual tenga unas tipografías más grandes, ¿cierto? No en tamaño me refiero. La coherencia generalmente para el manual, los textos son más pequeños porque el manual tiene un formato generalmente más pequeño que el catálogo. El catálogo siempre es un poco más grande. Entonces eso me da la opción de poner tipografías más grandes. Sin embargo, en el manual tengo que usar tipografías más pequeñas, ¿ya? Sin embargo, para los títulos podría utilizar la misma estrategia de títulos para el catálogo y para el manual, ¿ya? Depende y si son distintas empresas, distintos productos, no habría esa coherencia entre uno y otro, ¿ya? Pero en general uno siempre trata de volver a repetir la misma estrategia. Por ejemplo, tipografía light, tipografía cursiva, negrita, y esa misma estrategia la voy aplicando en los títulos de los distintos soportes. Obviamente en la página web, si ustedes se fijan, no siempre vamos a poder repetir la misma estrategia. Acá creo que sí, pero no siempre se logra porque la página web a veces tiene codificaciones distintas que un catálogo manual que es impreso. La página web depende de lo que tengamos instalado en nuestro computador, o bien si es que el programador instaló la tipografía en otra parte, en una nube, y me llega a mí con esa visualización, ¿ya? Antes, por ejemplo, las páginas usaban tipografías básicas, la Times, la Arial, la Verdana, la Tahoma, y eso era todo lo que usaban porque esa tipografía era universal, está en todos los computadores. Es lo mismo que cuando uno hace un archivo de Word. Si uno no tiene la tipografía en su computador, no lo visualiza igual que el otro. Ya, eso pasaba antes en las páginas web, pero hoy día está esa posibilidad de instalar la tipografía en la nube y ahí sí uno puede visualizar bien la página como se diseñó realmente, ¿ya? Pero acá en el mundo impreso, uno trata de repetir la misma estrategia para todo, eso también le da coherencia, ¿ya? El manual, por ejemplo, aquí tiene esta estrategia, el catálogo, pensemos, tiene la misma. Entonces ahí uno conecta esa coherencia. Vamos a continuar. Los colores. ¿Se fijan? Acá hay una selección de color que se aplicó, ¿cierto? Estratégicamente en todos los soportes. Aquí la idea es que ustedes puedan identificar qué colores se utilizaron en el diseño de su catálogo y de su manual. El manual generalmente no tiene mucho análisis sobre color porque viene en blanco y negro. Así que si alguien tiene un catálogo en el manual puede hacer este análisis, pero este análisis generalmente está enfocado al catálogo porque el catálogo es el que tiene más color, ¿ya? Entonces, vamos a identificar qué tonos se utilizan en el catálogo y en el manual. Por tono entendamos que tenemos que decir, por ejemplo, es el color, específicamente el color que se utilizó, blanco, rojo, amarillo, verde, etc. ¿Ya? Es el tinte, ¿ya? El tinte que tiene cada color. A veces uno puede reconocer un color y ese color tiene variaciones del mismo. Por ejemplo, este mismo azul, ¿ya? Que está aquí, ese es el tono, azul. Cuando hablamos de la saturación, hablamos del grado de pureza del color. La pureza se entiende como el azul, ¿cierto? Propio, y cuando va perdiendo color se transforma en gris, ¿ya? Esa es la saturación. Entonces es posible que en alguna estrategia uno encuentra el azul y encuentra como otros tipos de azules, como de más grises. Entonces eso quiere decir que estamos usando un tono y estamos haciendo variaciones de ese tono a través de la saturación, usando el color en distintas saturaciones, ¿ya? Generalmente uno no hace un manual con un rojo, un verde, un amarillo y así como escoger tantos tonos, uno no lo hace o no debería hacerlo. Uno generalmente debería encontrar uno o dos tonos, no más que eso, y a sus variaciones de saturación sobre esos colores. Lo mismo que podría ser acá, por ejemplo, si ponemos un amarillo, ese amarillo se va a empezar a desaturar y se va a transformar en gris. Entonces utilizamos el color amarillo y variaciones de saturación, ¿ya? Y ahí van a aparecer
unos grises amarillentos, y vamos a tener harta cantidad de colores sin la necesidad de variar el tono, ¿ya? El gris en este caso no se considera como una especie de color, ¿ya? Aunque también es un color, pero el gris se transforma en una clasificación de color neutro, ¿ya? El valor tiene que ver con la luminosidad, y esto también nos entrega más colores, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de luz, quiere decir que el color se acerca al blanco, ¿ya? Hasta llegar al blanco. Eso quiere decir, por ejemplo, si aquí usamos el color magenta, tenemos el color magenta más o menos como al medio, como por aquí, y el color se va hacia el negro, hacia un lado, y hacia el blanco, hacia el otro. Eso entonces nos entrega una gama también amplia para poder usar un solo tono, que podría tener variaciones de valor hacia el blanco o hacia el negro, ¿ya? Entonces cuando usted me diga, ¿qué color utiliza mi manual? Entonces yo puedo decir, mi manual utiliza un tono, el tono azul, por ejemplo, y lo utiliza en distintas saturaciones, ¿ya? Por ejemplo, en 2 saturaciones distintas, con 3 variaciones de valor hacia el negro. Eso quiere decir que utilizó el color azul, utilizó 2 más o menos de estos tonos, y hizo una variación de hacia el negro por aquí, a lo mejor este mismo azul por acá. Entonces eso quiere decir que ocupó un tono y como 3 colores, variaciones de ese mismo color, ¿ya? Entonces ese tipo de reflexión hay que hacer sobre la estrategia de color, ¿ya? Por ejemplo, en este catálogo que yo tengo hay unas tablas, y estas tablas tienen unas variaciones aquí como de valor, porque son unas más claritas y otras más oscuras, ¿cierto? Y el mismo color, y este color se utilizó en los títulos, en todas partes se utilizó eso. Y el color negro, que es un color adicional que no se considera el blanco y el negro como una especie de color, ¿ya? Pero también se menciona. Y eso es todo el color que utiliza, no utiliza más, más colores, ¿ya? Entonces utiliza un solo tono y seguramente algunas variaciones de valor en este que tengo yo, ¿ya? Reflexiones sobre el suyo. El manual, si alguien tiene color, sí, pero si no, es solamente escala de grises y eso sería. Aquí tenemos el ejemplo con el rojo, ¿ves? Un tono con distinta saturación, ¿cierto?, hacia el gris, y con distinta escala de valor. Fíjense toda la cantidad de colores que logramos solamente con un tono. Y a veces uno olvida eso, cuando diseña se complejiza mucho, tratando de ver cuántos tonos va a usar, y al final queda como un arcoíris o con muchos tonos, ¿ya? Entonces, usar siempre poco y usar variaciones, ¿ya? Aquí también está, este es como como un ejemplo también. Acá ponemos el color real, el tinte, ¿cierto? El rojo, en este caso, y acá va hacia el blanco, y acá va hacia el negro, y aquí están todos los tonos grises que se forman entre blanco y negro, ¿ya? Es como una codificación de colores. A veces también pasa que uno utiliza un tono, pero también utiliza otros tonos, ¿ya? Cuando utilizamos otros tonos, ¿cierto? Utilizamos, por ejemplo, el rojo, pero queremos, o el anaranjado, pero queremos también mezclarlo con un poco de amarillo, ¿cierto? La idea es poder utilizar estrategias. Y aquí hay una estrategia por colores análogos, que son los colores que están entre medio de un color y otro. Ya son como estos que están al ladito, ¿cierto? Que pareciera que forman una armonía, como una escala de color, ¿ya? Esto también puede ser una estrategia, aparte de usar las variaciones de saturación y luminosidad, ¿ya? Puede ser que mi catálogo tenga títulos naranjos, títulos en amarillo, etcétera, ¿ya? Eso es para cambiar el tono. Tenemos aquí también colores, ¿cierto? El primario es el rojo y los adyacentes, ¿cierto? Son el anaranjado y el violeta. Esto también podríamos seleccionar de esta forma, ¿ya? Para hacer una armonía de color. O sea, si vamos a utilizar tonos distintos, que sea con esta estrategia, con armonía,
¿ya? Por ejemplo, aquí el color primario es el azul y los adyacentes son el verde y el violeta, ¿ya? Que son los que están hacia el lado, ¿ya? Cambiando el tono, ¿ya? Y los colores adyacentes aquí, ¿cierto? El color primario el amarillo y los adyacentes serían el naranja y el verde. También está la estrategia de complementarios. ¿Ya? Cuando yo quiero causar un impacto en mi usuario, a lo mejor puedo hacer cambiar el tono, pero de manera complementaria. Por ejemplo, el amarillo y el violeta, el azul con el anaranjado, o el rojo con el verde. En Navidad siempre encontramos rojo y verde, ¿ya? Como que siempre resaltan, es una combinación. ¿Ya? Esto es para causar impacto, como pregnancia, por ejemplo, que queremos poner ahí, llamar la atención, ¿ya? Y también tenemos la estrategia por triada. Cuando escogemos distintos tonos, podemos escoger, por ejemplo, de esta forma los colores. Un triángulo en el círculo de color. Este triángulo va girando y podemos utilizar esos 3 tonos distintos y todas sus variaciones de saturación y luminosidad, ¿ya? Entonces, cada color ahí sería esa estrategia con el amarillo, eso con el anaranjado y con el azul, y tenemos todas esas variaciones de tono, o sea, tendríamos muchísimos colores, ¿ya? Si alguno en su catálogo manual usa esta estrategia, idealmente reconocer, si tiene distintos tonos, quiere decir que alguna de estas utilizó, o triada, o complementario, o adyacente, ¿ya? Y si usa un solo tono, quiere decir que lo más probable es que tengamos este sea el ejercicio que tiene que hacer. ¿Ya? Los colores neutros son colores grises que se utilizan en nuestro catálogo, ¿cierto? Y generalmente son colores que van desde el café claro, ¿cierto? Hacia gris, por luz o por oscuridad, ¿cierto? Aquí puede tener alguna saturación, pero en general cuando hablamos de este tipo de colores o de tonos, hablamos de colores neutros, ¿ya? Entonces puede ser que en algunas ocasiones tengamos solo tonos neutros, con alguna gota de color, por ejemplo, como esto que tiene un poquito de color, ¿ya? Y estos son los que se degradan tienen más luz o menos saturación. Cuando trabajamos en imprenta, los colores o paletas de colores, ¿cierto?, que podemos crear, existen unos libros que se llaman Pantone, ¿ya? Alguna vez podemos haberlos visto por ahí en Illustrator, a lo mejor que les mencioné que existían los libros Pantone, se utilizan netamente porque cuando nosotros vemos los colores impresos, estos colores a veces se ven distintos a como se ven en el computador. Entonces, estos libros nos permiten seleccionar específicamente un color, cómo se va a ver impreso, y nosotros lo codificamos en el computador, y ahí ese que vemos en pantalla es realmente la forma en que se va a imprimir, porque es coherente con la guía de colores, ¿ya? Entonces, Pantone crea estos mostrarios de colores que son muy similares a los que hace, por ejemplo, Cerecita o Tricolor con sus pinturas, ¿cierto? Porque es distinto cuando vamos a pintar una pared, ¿cierto? No siempre queda igual como dice el tarro que va a quedar, así que por eso están estos libros de color. Es el mismo principio. La diferencia es que hay distintas pantoneras para papel brillante, para papel no brillante, para papeles metalizados, ¿cierto? O hay tintas especiales también que pueden ser reflectantes, etc. ¿Ya? Entonces, la idea de hacer esto es para que entre diseñadores, digamos, ya, mi marca tiene tal color de Pantone. Entonces, cuando tú lo vas a imprimir para un papel brillante, tienes que poner el Pantone número 1520. Y cuando imprimes para el color, para papel opaco, lo colocas en este otro número, ¿ya? Entonces, o así uno también se comunica con el de la imprenta y le dice, mira, yo quiero el Pantone número tanto. Ah, ya, entonces ya sabemos qué color, porque si yo le digo es rojo, puede ser que él identifique cualquier rojo, ¿cierto? Porque hay muchos. Entonces, eso ayuda a unir los discursos. Ahora, esta pantonera no solamente existe en el mundo de impresión, también existe cuando uno trabaja telas, en el mundo textil, ¿cierto? También cuando uno utiliza diseños de interior, también existen los Pantone,
Cuando uno también imprime objetos en 3D, también hay Pantone, ¿cierto? Para el color que va a tener la fibra o el material, también hay. Y cuando hablamos del mundo del maquillaje, ¿cierto? O elementos más fashion, ¿cierto? Aquí tenemos esto también, Pantone para ese mundo, ¿ya? Yo no sé en diseño industrial si ustedes alguna vez han utilizado Pantone para sus materiales, cuando imprimen en 3D o textiles, etcétera, o también crean materiales como este. Seguramente hay materiales que se mezclan con tinta o tinte y ahí se obtienen algunas maquetas, ¿ya? Cada año Pantone lanza su pantonera, ¿cierto? Y siempre destaca un color para todos los años. ¿Ya? Aquí hay una presentación ahí de todos los colores que son como el color del año, el color que la lleva ese año de uso. Hay 2021, no sé cuál será el color de este año. Así que, y generalmente ese color lo toman los diseñadores y crean productos con esos colores, entonces como el color de tendencia del año, es como el mundo de la moda, una cosa así. Bien, eso chicos, por hoy día, eso por ahora como análisis. La idea es que ya comiencen a hacer el análisis de sus manuales y sus productos, traten de aplicar lo que hemos visto hoy día, vean si tienen dudas, ¿cierto?, al momento de hacer su análisis y vamos a conversar sobre eso en la próxima sesión. Yo les voy a ir preguntando qué colores usaron, qué diagramaciones descubrieron, cómo son sus portadas, qué información encontraron y vea cada uno qué duda puede tener. Quizá hay un catálogo, un manual que no tiene algunas cosas o tiene otras cosas adicionales a lo que yo les mostré, entonces podríamos ver esos elementos también. ¿Ya? Vale, profe. Vale, profe. Hola, profe. Bien, chiquillos. Eso sería entonces, tenemos 2 semanas más por delante para seguir analizando. La otra semana vamos a ver otros contenidos, otros elementos para analizar. Así que en eso vamos a estar trabajando. Que estén bien, cuídense, que les vaya muy bien. Igual, Que tengan buen Vale, día. profe, igual usted. Buen día. Igual Igual. ustedes, chiquillos. Chao, chao.